dos cuestiones. Yo me imagino que ustedes ya vieron los calendarios de examen y comienzan la semana entrante y a nosotros nos toca el jueves 22. También, por favor, chequen porque la semana entrante ya estamos prácticamente en exámenes. Luego hay unas personas que que quieren entrar a través del sistema. Yo no puedo ingresar a nadie. Yo la explicación que tengo en la facultad es que todos entran en automático con la invitación que yo les mandé. Entonces, los que no pueden entrar, les pediría por favor que entren con su correo, que entraron por favor. Y también estoy leyendo aquí que hay una persona de apellido Girón Méndez que están entrando con inteligencia artificial. Esta página no es mía, esta página es de la facultad y no está diseñada para permitir que graben las clases y lo conviertan en inteligencia artificial. Ese permiso lo tienen que solicitar en la facultad. Así que les pido porque hay uno de apellido Abadío con B pequeña y Girón Méndez que ahorita entraron con eso. Así que si se ve el sistema o pasa cualquier cosa, será solamente responsabilidad de ellos. A mí me explicaron que este permiso lo tienen que pedir en la facultad. Así que pídanlo porque yo no sé si la plataforma resiste o no resiste. Si hay algún problema, pues yo ya tengo aquí los nombres para evitar ese tipo de problemas. Sí, Diego, ¿qué manda? Ligda, buenas noches. Solo para hacerle un comentario. La aplicación que usted está viendo es para poder transcribir el contenido, no altera la Mire, yo le estoy repitiendo lo que la facultad me dijo a mí. Y me dijo que las personas tenían que tener los permisos de la facultad para hacer este tipo de actividad. Yo solamente le estoy diciendo lo que me dijeron a mí, que es demasiado lo que tiene esta plataforma y que en algún momento nos podíamos quedar sin ninguna base. Entonces, yo solamente les estoy diciendo que para todo lo que hace uno pide permisos, con todo respeto. Yo entiendo su postura, Ligda, y su preocupación, solo que le hago el comentario para su tranquilidad. Sí. No se incorpora a la transmisión. Pero mire, de todos modos me parece un abuso que estén grabando como están grabando y no pidan los permisos. Yo no puedo llegar a su casa y hacer lo que me da la gana. Yo para entrar al baño tengo que pedir permiso y le digo, Diego, ¿usted me da permiso para entrar al baño? Usted ya me dirá si me da o no me da permiso. Pero aquí también hay normas, con todo respeto, normas que tienen que respetar, valga la redundancia, porque si no esto se vuelve una guerra sin nadie. Nada les cuesta hablar y pedir permiso. Y realmente le voy a decir una cosa así bien sencilla. Usted no aparece entre las personas que activaron eso. Yo le agradezco la explicación, pero yo le estoy hablando a Abigail Girón Méndez y a Mauro José Abadío. A ellos les estoy hablando yo. Y le estoy diciendo qué fue lo que a mí me dijeron en la facultad. No tenga penalidad. En adelante, pues ya será otro tipo de cuestión, ¿verdad? Vaya, Lida, gracias. No tenga pena. Y la otra cuestión es que me estoy enterando que en la clase hay COVID, que dice que hay 3 casos de COVID de gente que estuvieron en las clases y que hay una profesora que está enferma. ¿Es cierto eso? Ligda, no es exactamente por eso. Una compañera tuvo la amabilidad de avisar que ella había tenido COVID, que tenía para el día de hoy COVID, pero no fue que contagiara a la licenciada. El caso de la licenciada es un caso aislado, pero amablemente nos hizo el comentario que estaba indispuesta de salud. Pero no son casos pero vinculantes. Dice que ella ya estaba enferma desde el viernes y llegó a la facultad porque no sabía. Bueno, ahí sí. O sea, yo le voy a decir que así andan varios, Ligda. Mire, pues le voy a leer qué es la información que yo tengo. Dice,
Me recordé, Ligda, que usted estaba un poco mal de salud y ahorita en los grupos está rondando que una compañera de la clase salió positiva de COVID para que pueda ella tomar medidas porque la licenciada internacional igual está muy delicada de salud y creo que se hará la prueba porque la compañera estaba enferma desde el viernes y llegó a clase porque no sabía. Sí, Ligda, esa parte fue la misma compañera que hizo el comentario, no fue un comentario ajeno y por responsabilidad hizo ella el anuncio. Y dice que Pero estuvo muy cerca de la cátedra. a esa sí se la debo, Ligda, pero sí, yo creo que de manera muy irresponsable la otra persona le ha hecho una aseveración de que hay 3 casos. Se Sí. entiende que, de hecho, yo, yo monitoreo las diversas cepas que el COVID tiene aquí en el país. Pero yo creo que de manera irresponsable la persona que le hizo la aseveración lo hizo, tal vez con el afán de decir tome los cuidados pertinentes, pero no son 3 casos los que hay en la clase. La misma compañera lo hizo comentario hoy de manera preventiva y el caso de la licenciada, si bien es cierto, está indispuesta de salud, no necesariamente es vinculante con el caso de COVID. ¿Y quién es la licenciada? Jenny Corado. Sí. Entonces, como le digo, yo creo que espero no tomarlo a mal con la compañera que le notificó, pero creo que lo hizo de manera irresponsable, porque fue la misma compañera que le dio COVID quien hizo el comentario, yo tengo COVID, así lo mencionó. Y la licenciada Jenny, el cuadro clínico que presentan no es necesariamente COVID. Ella lo sugirió, la compañera. Licenciada, solo por seguridad, por los síntomas que usted menciona, sería recomendable que se haga la prueba de COVID. Casi textualmente le estoy repitiendo lo que la compañera dijo. Pero no fue así como le afirmaron que hay 3 casos. Eso sí no es cierto. Bueno, pues yo lo que creo es, independiente de todo, creo que nos debemos de curar, porque les cuento que yo llegué bien y el segundo día que llegué, no sé si me vieron con mascarilla, yo me había hecho todas las pruebas, no tengo COVID, pero sí una gran inflamación de la garganta. Y por eso, o sea, yo el viernes estuve donde el doctor y toda la cosa, yo no tengo COVID, pero sí inflamación de garganta. Y sí es médico y todo. Ajá. Las condiciones climáticas que hay ahorita sí son muy susceptibles a que puedan contraer infección en la garganta o influenza por los cambios variables muy marcados del clima, temperatura del día. Y no, aquí me está poniendo alguien que dice que la licenciada Jenny lo que tiene es migraña y que migraña no es de COVID. Yo no me atrevo, yo honestamente no me atrevo a decir que es COVID o no es COVID porque yo no soy médico y eso lo tiene que evaluar un doctor. Pues creo que aquí estamos todos, salvo usted que está monitoreando el caso de COVID. Pero yo solamente les digo que nos cuidemos, pues, porque al final todos podemos salir afectados. Yo creo que el que se sienta un poquito que está enfermito del catarro, es preferible que se quede en su casa y ahí vemos qué hacemos para no enfermarnos los demás, porque el problema también que es con una clase tan saturada, los microbios que hay es demasiado. Aparte de eso, yo creo que en 3 años la limpieza tampoco fue muy buena y quiera que no, pues hay situaciones en el ambiente que nos pueden damnificar a todos, ¿verdad? La cosa es que entonces entre todos cuidémonos. Y en ese sentido tiene razón Ligda, tener los cuidados pertinentes como una recomendación, me parece muy sensato de su parte y es bien recibida la recomendación, Ligda, gracias. El que esté enfermito, mejor que se quede en su casa y ahí miramos qué hacemos, ¿verdad? Bueno, no tienen ninguna otra duda, entonces ya estamos claros que la semana entrante es semana que es la semana de los exámenes y ya miraremos cómo nos va a tocar porque los exámenes son presenciales. Nuestro examen sería el jueves. No sé si todos nos examinaríamos ese jueves, si estarán las condiciones en la facultad. La cosa es que comenzaríamos el examen jueves y ya miraremos ahí por el grupo qué será lo que hacemos, ¿verdad?
Entonces, si no hay ninguna pregunta más, ninguna duda más, entonces continuamos con el tema. Gracias, Lita. No tenga pena. Entonces, vamos a retroceder un poquito de lo que veníamos desarrollando y vamos a ver lo que es el poder financiero. Nosotros siempre hablamos que el Estado ejerce su poder de fuerza y nos obliga a pagar impuestos. Ese poder de fuerza no lo tiene cualquier persona. Ese poder de fuerza solo lo tiene el Estado. Y lógicamente lo hace a través de ese poder financiero, poder imperio, poder tributario, que solamente lo tiene el Estado porque el Estado tiene soberanía. Entonces, antes de entrar al estudio de este tema, tenemos que aclarar qué debemos de entender nosotros por poder. Si nosotros analizamos la figura de poder de una manera muy general, tenemos que saber que el poder es el dominio, es el imperio, es la facultad y la jurisdicción que uno tiene para mandar y ejecutar una cosa. Lógicamente, cuando este poder ya se convierte en poder público, esto es considerado como la suprema facultad rectora y coactiva del Estado. O sea, el Estado ejerce, alguien que tiene unas fichas o qué bulla está haciendo ahí, perdón. Sería bueno que quitara su micrófono porque sí molesta un poquito. Entonces les decía que es considerado como esa suprema facultad rectora y coactiva del Estado. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que significa o qué es lo que es poder financiero. Nosotros... Dina Pérez, tu micro. Vamos a ver ahí quién nos está. Dina Pérez, ya lo puso. Y porque sí molestan las fichas, no sé qué será. Un juguete de un niño quizá, pero sí molesta. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros desde hace días, desde el principio, estamos diciendo que cuando planteamos el hecho que el Estado necesita una serie de medios, ustedes saben que los medios pueden ser económicos, políticos, jurídicos, para satisfacer las necesidades de carácter público. Esas necesidades de carácter público en vías a la realización de los fines del Estado. Y que los particulares tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Con esto que aseveramos nosotros, lo que queremos demostrar es que el derecho tiene que balancear la obligación de los contribuyentes al pago de los impuestos de conformidad con la ley y la facultad que tiene el Estado de exigirla. Porque no es posible que solo nosotros hagamos un gran esfuerzo en el pago de los impuestos y el Estado no satisfaga las necesidades de la población. Entendiéndose que sin ninguna justificación, el Estado no está formado solo por un presidente y un vicepresidente. O sea, hay un montón de entes públicos que hacen administración pública y que también son corresponsables por una situación mal hecha. Entonces, el poder financiero, el poder tributario es la facultad de que gozan los entes públicos de organizar su sistema de ingresos y gastos como una manifestación de soberanía que solo el Estado la posee. Cuando el pueblo expresa su voluntad soberana. Bueno, ¿y ahora quién es? Bueno, cuando el pueblo expresa su voluntad soberana para formar el Estado, lo primero que hace es plasmar en su constitución la organización y el funcionamiento de sus órganos, los cuales quedan sometidos al orden jurídico en el ejercicio de sus atribuciones. Y si ustedes miran el quehacer de nación, la organización y el funcionamiento de los órganos, está contenido
en la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí es donde la fuerza del Estado se transforma en poder público, sometido al derecho que le sirve de medida en su manifestación, ya que toda su actuación deberá realizarse dentro del marco señalado por esta fuerza que ha sido denominada de varias maneras. Aristóteles le hablaba de autarquía, que como dice Hellickek, era sinónimo de autosuficiencia. La autarquía implicaba la capacidad del pueblo para bastarse a sí mismo y realizar sus fines sin ayuda o cooperación extraña. En Roma se utilizaron otras expresiones, y las expresiones que se utilizaron en Roma fue maiestas y potestas, o imperium, que significaba la fuerza de dominación y mando del pueblo romano. Por medio de los órganos del Estado, se precisan las funciones que tienen que realizar cada uno de ellos para lograr los fines establecidos. Lógicamente, esos órganos del Estado están sometidos al poder general del Estado mismo. Al igual que el pueblo ejerce las facultades que le fueron atribuidas para la realización de sus funciones, pero siempre actuando dentro de un orden jurídico. Poder del Estado, poder tributario, poder financiero, poder imperium, está plasmado en nuestra Constitución. Ahí es donde emana la potestad tributaria, que es ejercida por los órganos a quienes se les atribuye expresamente. Si ustedes se dan cuenta, la Constitución en el artículo 221 habla que los tribunales de lo contencioso administrativo van a revisar la juridicidad del acto. Y cuando se revisa la juridicidad del acto, se revisa la legalidad del acto. El artículo 239 dice que quien va a crear los impuestos es el organismo legislativo. Habla de la Contraloría de Cuentas, habla de la Junta Monetaria, habla del Banco de Guatemala, habla de los órganos a quienes les corresponde esa potestad tributaria. La potestad tributaria se expresa en la norma suprema como la facultad de imponer contribuciones, lo cual es inherente al Estado en razón de su propio imperio. Y se ejerce cuando el organismo legislativo establece las contribuciones mediante una ley. Eso lo dice el artículo 239 de la Constitución, en donde vincula individualmente a los sujetos activo y pasivo de la relación jurídica tributaria. Quienes no han leído todavía el artículo 239 de la Constitución, yo les pediría que por favor lo hagan. Cuando nosotros hablamos de potestad tributaria, nos referimos al poder que será ejercido discrecionalmente por el organismo legislativo, dentro de los límites que establece la propia Constitución. Este poder termina con la emisión de la ley. En el mandato legal se fundamenta la actuación de las autoridades en materia tributaria, las que actúan en sujeción de lo indicado por la ley, de acuerdo a su competencia tributaria. Por muchos tratadistas que han estudiado este tema, el tema de poder financiero, es entendido como la capacidad jurídica que tiene el Estado para regular el ingreso y el gasto público. Muchos autores estudiosos de esta materia han llegado a denominar genéricamente poder tributario al propio poder financiero. Y esto es lógicamente porque el derecho tributario es parte del derecho financiero. Esto es que identifican a este con la potestad para el establecimiento de los ingresos tributarios.
Nosotros consideramos que el poder tributario no es más que una parte del concepto amplio del poder financiero. El poder financiero que tiene el Estado es la consecuencia de la soberanía. Es el ejercicio de la soberanía que posee el mismo, entendiendo que de esta forma puede disponer del ingreso y el gasto público, siendo esta situación afectada siempre por factores de índole económico, político y social. Y aquí es muy importante, muy importante, lógicamente, que estudiemos nosotros el artículo 171 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Es importante. En donde se encuentran cuáles son las atribuciones del Congreso de la República. En donde en la literal B señala que corresponde al Congreso aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual puede ser modificado o ajustado por el Congreso. A todos nos consta que este artículo fue el que se aplicó ahora, que la Corte de Constitucionalidad declaró que el presupuesto era ilegal, era inconstitucional. También en la literal C dice que al Congreso de la República le corresponde decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de la recaudación. La literal D, aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Literal H, fijar las características de la moneda con opinión de la Junta Monetaria. Literal I, contraer, convertir, consolidar o ejecutar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y la Junta Monetaria. Para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas en el interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa del Congreso de la República, así como para emitir obligaciones de toda clase. Literal L, aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando no afecten a las leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la mayoría de votos, o segundo, afecten el dominio de la nación y establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos. Tercero, obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. Sumado a esto, es importante que ustedes lean también del artículo 237 al 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Todo lo referente al régimen financiero del Estado guatemalteco, en donde se legisla sobre los temas siguientes: el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, la ley orgánica del presupuesto, el principio de legalidad, rendición de cuentas del Estado, fondo de garantía y principio de capacidad de pago. De todo esto, de todo lo indicado en la ley, en este artículo 171, de las figuras que están de los artículos 237 a 243 de la Constitución, de las definiciones, de los conceptos, nosotros podemos llegar a deducir que el poder financiero
no es más que esa capacidad que está contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala por ciertos entes políticos. ¿Cuáles son las clases de poder financiero? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Clases de poder financiero. El poder financiero puede ser poder financiero originario y poder financiero derivado. ¿Cuándo el poder financiero es originario? Aquí hay un error, originario. Originario es el establecido por la Constitución. Es esa potestad originaria para establecer tributos que corresponde exclusivamente al Estado mediante la ley. Y el poder financiero derivado, que es el reconocido por normas que están subordinadas a la Constitución. La misma ley habla de leyes orgánicas y de leyes ordinarias. Por ejemplo, las leyes orgánicas, la de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la ley orgánica del Banco de Guatemala, en donde lógicamente son normas que están subordinadas a la Constitución, pero que tienen su origen fundamental en la Constitución. ¿Cuáles son las características del poder financiero? Las características del poder financiero es legal, porque está basado en ley. El Estado no puede cobrar ningún impuesto que no esté contenido ni en una ley. Es territorial porque se aplica en territorio determinado. Es del Estado porque quien es el titular del poder financiero es el Estado. Cuando nosotros hablamos de los sujetos de la relación jurídica tributaria, decimos que el sujeto activo es el Estado, que es el que nos cobra, que es el que ejecuta el poder imperio, que es el que ejecuta el poder coactivo del Estado para poder obtener el pago de los recursos. Es abstracto porque nosotros no vemos por ninguna parte a los cobradores que nos dicen que tenemos que pagar los impuestos, pero de conformidad con la ley estamos obligados a hacerlo. Es permanente porque es connatural del Estado. Siempre que exista Estado, siempre va a haber ese poder financiero que nace de la soberanía del Estado. ¿Cómo se divide el derecho financiero? El derecho financiero se divide en derecho tributario, también llamado derecho impositivo o derecho fiscal, que está conceptualizado como el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos en sus distintos aspectos. Para Fernando Sáenz de Buganda, el derecho tributario es la rama del derecho financiero que organiza los elementos estructurales y constitutivos del tributo. ¿Cuál es el tributo? La división del tributo es la que se divide en impuesto, en tasa, en arbitrio y en contribución especial. Y esos elementos estructurales del tributo determina normativamente, determina en una ley las potestades, sujeciones y deberes a través de los que se desenvuelven las funciones públicas, de gestión, de resolución, de policía, que van encaminadas a la aplicación del expresado recurso público. Aquí volvemos a analizar lo que dice Carlos María Giuliani Fonrush, que es de los hombres fuertes en el derecho financiero. Él denomina derecho tributario y derecho fiscal y dice que es la rama del derecho financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas actividades, como actividad del Estado, en las relaciones de éste con los particulares y en las que se suscitan entre estos últimos. Según la moderna doctrina alemana, es parte del derecho financiero, a la par del derecho presupuestario
y el derecho patrimonial del Estado. Y es la rama que estudia el aspecto de la tributación como actividad del Estado y en las relaciones de este con los particulares y las situaciones que de estas relaciones nacen. El derecho tributario, como lo dice Juan Manuel Querat, es la disciplina que tiene por objeto el estudio del conjunto de normas que regulan el establecimiento y la aplicación de los tributos. Querat ha llegado a considerar que la columna vertebral del derecho tributario es el tributo dividido en impuesto, en arbitrio, en tasas y en contribuciones especiales. Ese derecho tributario o fiscal, como le llama Carlos María Giuliani von Rusch, comprende dos partes para su estudio, dos partes bien definidas, dos partes bien generalizadas. Por un lado está la parte general, donde están comprendidas las normas aplicables a todos y a cada uno de los tributos. Esa parte general es la parte teóricamente más importante, porque en ella están comprendidos aquellos principios de los cuales no se puede prescindir en los estados de derecho. No se puede prescindir para lograr que la coacción, que significa el pago de los impuestos, que significa el pago de los tributos, esté regulada en forma tal que evite la arbitrariedad. Y el ejemplo es el Código Tributario. Lógicamente, como todo lo que comienza en Guatemala, todo se queda a medias, porque no hemos logrado ponernos de acuerdo y esa es la sociedad que somos. La idea principal era que hubiera un código tributario general para el Estado y uno municipal, que lo que hubiera evitado era la abusivez por parte de las municipalidades, en donde lógicamente ustedes miran que lo que cobran no tiene la misma significación, sino depende de esa autonomía municipal que quieren desempeñar. Por ejemplo, quien vive en Misco paga la luz más cara de Guatemala. ¿Por qué? No es porque la luz pública es más cara porque tiene una tasa más cara que le impuso la municipalidad. Pero todo lo dejamos a medias, como les digo, y lo dejamos porque no pensamos en la colectividad, sino cada quien quiere hacer lo que se le da la gana, y esos son los resultados. En la parte general se configura como objeto de estudios conceptos básicos de las fuentes normativas reguladoras del tributo, con especial atención a los principios constitucionales aplicables en el derecho tributario. Individualización de los entes públicos a los que reconoce el poder para establecer y recaudar tributos. Procedimientos de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos. Infracciones y sanciones tributarias. También están los procedimientos de revisión, por medio de la cual la administración juzga sobre la legalidad de los actos. Y en contrasentido, en la otra parte está la parte especial, esa parte donde están comprendidas las disposiciones específicas sobre los distintos tributos que integran el sistema tributario, entendiendo por sistema tributario el conjunto de tributos de cada país. Entiéndase, ley del impuesto único sobre inmuebles, ley al impuesto al valor agregado, ley al impuesto sobre la renta o cualquier otro impuesto que nosotros tengamos claramente establecidos. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, ubicación del derecho tributario. El derecho público comprende el derecho financiero. Este comprende al derecho tributario o al derecho fiscal, que es la disciplina jurídica independiente, que como atinadamente decía Giuliani von Rusch, está vinculada con la aplicación y la recaudación de los tributos. Luego tenemos el derecho presupuestario. El derecho presupuestario es la rama del derecho financiero integrada por el conjunto de normas y principios que determinan el régimen jurídico temporal que tiene que ver con la gestión, con el empleo y la contabilidad de los caudales que derivados de la aplicación de los recursos alimentan el tesoro público. Ya en las últimas reuniones que se han hecho de especialistas, ya este derecho presupuestario como que va desarrollándose para ser un derecho también autónomo. ¿Qué comprende hoy por hoy? Hoy sigue siendo parte del derecho financiero, pero ya va como en vías de convertirse en autónomo. ¿Qué comprende? Comprende la gestión, el empleo y la contabilidad de los ingresos públicos. Comprende el régimen jurídico de los gastos públicos, el régimen jurídico del tesoro público y la conformación de la institución presupuestaria. Aquí nosotros no podemos olvidar, porque así es, que el derecho presupuestario se ocupa de los gastos públicos únicamente a los mecanismos o procedimientos formales que gobiernan la asignación, el desembolso y el control del empleo de los recursos. Todos los procesos anteriores giran en torno a una institución importante dentro del derecho financiero. Esa institución de la cual nosotros hemos venido a hablar desde el primer día, que dijimos que era el orden del Estado, que es el presupuesto del Estado. Ese presupuesto del Estado es la pieza básica que establece la asignación de los recursos públicos a las diversas necesidades colectivas, de acuerdo con las preferencias políticas de última instancia de la representación popular al correspondiente nivel. La ejecución de la administración correspondiente de dichas decisiones, así como el control de la misma, son las fases que de manera lógica se suceden en el ciclo. De forma sencilla podemos identificar la ordenación jurídica del gasto público en el aspecto que nos interesa, basándose en el concepto de derecho presupuestario y comprendiendo bajo el mismo un conjunto de principios y normas que rigen la institución a lo largo de todo el ciclo al que nosotros hemos hecho referencia. Derecho patrimonial del Estado. Aquí en el derecho patrimonial del Estado tenemos lo que dice Giuliani von Rusch. Y Giuliani von Rusch claramente dice, permítanme ustedes. Digamos, para Giuliani von Rusch, dice que es la riqueza estática. Es esa riqueza que el Estado tiene ahí y que desarrolla en un momento dado un flujo de riqueza que puede estar en movimiento. Para Héctor Villegas, es el conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos que el Estado obtiene
tanto de los bienes del dominio público como los bienes del dominio privado. A esto nosotros agregamos una definición de Jorge Mario Castilla González. Es el conjunto de normas jurídicas y administrativas por medio de las cuales los bienes del Estado cumplen la función para la cual han sido destinados, siendo estos bienes los obtenidos muchas veces a través de los recursos que nos dan los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, así como aquellos bienes que son propiedad del Estado, que no constituyen dinero en efectivo. El derecho patrimonial del Estado está integrado por un conjunto de relaciones que tienen un contenido económico, que tanto pueden ser de naturaleza jurídica real como de naturaleza jurídica obligacional. Es el derecho de los bienes del Estado y de los restantes entes públicos. El derecho monetario. El derecho monetario se encuentra constituido por un conjunto de normas relacionadas con la moneda. El derecho monetario también es parte del derecho financiero y es esa facultad de acuñar moneda o emitir billetes como una función privativa del gobierno, pues en otros tiempos también era de los particulares o de los concesionarios. Para Norberto Godoy, permítanme un momentito, solo voy a encender la computadora. Perdona. Entonces, Norberto Godoy decía que en la materia que forma parte del derecho financiero y que es una serie de normas jurídicas que se refieren a la moneda y que encuentran su ubicación en nivel constitucional y legal. La Constitución Política de la República de Guatemala también desarrolla ese derecho monetario. Y es a través de las que se otorga la facultad a los estados nacionales para emitir moneda. Lo que lógicamente constituye un elemento necesario como instrumento de cambio, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, y para fijar el valor de la misma como tal. En nuestro país, su principio constitucional está regulado en el artículo 232 de la Constitución, que es un artículo que ahora agregamos a los artículos que tenemos que leer. Este artículo constitucional 132 dice que es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como la política monetaria de la nación, establece la conformación de la Junta Monetaria estableciendo la emisión de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley Monetaria. Con esto nosotros terminamos prácticamente el punto número 2. Hoy vamos a comenzar el punto número 3 y es un tema del cual... Disculpe, yo creo que usted no puede ver, pero Andrea tiene levantada la mano. Tal vez quiero opinar. ¿Por qué no me dijo, Andrea? Buenas noches, licenciada. Perdón, es que no quise interrumpirla. Estaba esperando que me prestara un poco de atención. Me surge la duda porque usted mencionó primero el artículo 232, pero la diapositiva dice 132. No sé si escuché mal. Entonces me equivoqué. Póngase ahí, míreme su constitución, por favor, que la debe tener a la par. ¿Qué dice? ¿Es 232 o 132? Es el 132, Ligda. Ahí está, me equivoqué. Todos nos equivocamos, no soy perfecto. Okay. Gracias. Entonces ahora miramos el punto número 3, que es la actividad financiera del Estado. Este tema es un tema del cual nosotros hemos estado hablando desde el primer día.
Hemos dicho que el Estado necesita los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, necesita planificar en qué va a gastar para poder satisfacer las necesidades de la población y lógicamente que hay autoridades que participan en esa actividad del Estado. Muchos consideran que este punto de la actividad financiera del Estado es el trabajo más importante que tiene el Estado, porque si no tiene los dineros necesarios, difícilmente va a poder satisfacer las necesidades de la población. Y aquí nosotros tenemos que irnos a una definición de Francisco de la Garza. ¿Qué dice Francisco de la Garza? Él dice que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, desarrolla una actividad que se encamina a la realización de los servicios públicos y a la satisfacción de las necesidades en general. Y de esa consecuencia, el Estado utiliza los medios que tienen a su disposición. ¿Cuáles son esos medios que el Estado tiene a su disposición? Pueden ser personales, pueden ser materiales, pueden ser jurídicos, con el objetivo fundamental de lograr el cumplimiento de sus fines. El Estado desempeña diversas actividades para poder realizar sus fines, pero es a través del organismo ejecutivo quien desarrolla la actividad que se encamina a la realización de los servicios públicos y a la satisfacción de las necesidades en general. Además, agrega Francisco de la Garza que en los estados modernos a la gestión de intereses económicos se le conoce el nombre de actividad financiera del Estado. Si el Estado no tiene dinero, no puede satisfacer las necesidades de la población. O sea que lógicamente lo que dicen estos tratadistas es cierto. Si no hay dinero, no puede satisfacer las necesidades de la población. Por eso miran ustedes una superintendencia de administración tributaria ingeniando cada vez más cómo poder recaudar más para poder tener este tipo de situaciones. Al respecto, Giannini dice que la actividad financiera del Estado es administrar el patrimonio del Estado para determinar y recaudar los tributos para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas. De acuerdo a Giuliani Forrush, la actividad comprende ciertos aspectos. Primero hay que seleccionar los objetivos, luego hay que seleccionar las erogaciones, luego la obtención de los medios para atenderlas. Estos medios pueden ser pecuniarios o en especie. En algunas legislaciones, nosotros solamente es pecuniarios. En la gestión y en el manejo de ellos. Y aquí agrega Giuliani Forrush que el Estado debe de cumplir funciones complejas. Realmente la función del Estado no es sencilla. O sea, es difícil para poder realizar los fines, tanto cuando hay selección de objetivos, hay erogaciones, hay obtención de medios, y peor en sociedades como nosotros, el ponernos de acuerdo es una cosa bien difícil. Por lo anteriormente, nosotros tenemos que llegar a varias definiciones de lo que es actividad financiera del Estado. Es por medio del Poder Ejecutivo que el Estado realiza la actividad de los servicios públicos, tendientes a la satisfacción de las necesidades, utilizando para ello medios personales, materiales y jurídicos para lograr el cumplimiento de sus fines. Y aquí nosotros agregamos lo que dice Benvenuto Grisciotti. Él dice, la actividad financiera es la acción que el Estado desarrolla a efectos de procurarse los medios necesarios que requieren los gastos públicos para atender las necesidades colectivas y en general para la satisfacción de sus fines. O sea, el Estado tiene por motivación y por fin la satisfacción de las necesidades que el propio Estado estima, que deben de ser llenadas o proveídas por los gastos públicos. Y aquí bien vale la pena aclarar que al decir Estado, debemos esto tomarlo en un sentido amplio, abarcando igualmente
al ente central como aquellos en quienes se ha delegado funciones, instituciones descentralizadas, desconcentradas y autónomas. Para el profesor mexicano Joaquín Ortega, la actividad financiera del Estado se define diciendo que es la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos, destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. El profesor Uruguayo Valdés Consta lo define como la actividad del Estado relacionada con la obtención, la administración, el empleo de los recursos monetarios para satisfacer las necesidades públicas. Por eso yo he repetido varias veces y le digo, el Estado no consigue recursos para meterlos al banco y tener dinero, sino que al contrario, los obtiene, los administra, los emplea para satisfacer las necesidades públicas. Y la función pública no es solo de un presidente o un vicepresidente. Son demasiadas las personas que participan. Por eso la corrupción no es ni una ni dos. O sea, son varias personas involucradas en ese sentido. El jurista italiano Giannini dice que el Estado cumple con la actividad financiera para administrar el patrimonio, para determinar y para recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas, distinguiéndose de todas las demás actividades en que no constituye un fin en sí misma, o sea, que no atiende directamente la satisfacción de una necesidad colectiva, sino que cumple una función instrumental importante, siendo su normal desenvolvimiento una condición indispensable para el desarrollo de todas las actividades. Todas las figuras se estudian a través de la naturaleza jurídica. Y aquí es necesario analizar varios criterios. Y vamos a analizar el primero. El primer criterio que nos aparece en la naturaleza de la actividad financiera es el económico. O sea, Francisco de la Garza dice que la actividad financiera del Estado tiene una dimensión económica, por cuanto que ha de ocuparse de la obtención o diversión de los recursos de esta índole, que son necesarios para el cumplimiento de sus fines, situación que condujo en muchos casos a hacer pensar que la ciencia financiera es una rama de la ciencia económica y le atribuyen una naturaleza económica, considerando que todas las cuestiones financieras tienen su solución en una teoría de la producción, del consumo, de la acción cooperativa, de la producción de bienes públicos y en la aplicación estricta de las leyes económicas. Esta tesis económica, o como le denominan algunos economistas, le atribuye a la actividad financiera del Estado una naturaleza económica, que como se señaló anteriormente, repercute en la obtención de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Y es muy importante aquí tener claro que las explicaciones de este tipo no son uniformes, pero tienen como punto de coincidencia que la actividad financiera estatal como un fenómeno económico tiene diferentes explicaciones para cada una que la formula. Para Héctor Villegas, él dice que esa tesis económica corresponde a las ideas del liberalismo clásico, que esa teoría fue elaborada bajo las premisas de una concepción individualista que veía un Estado
restringido a satisfacer las necesidades públicas primarias de la población, lo cual lo lleva a formalizar una especie de contrato económico con los ciudadanos. Dudas, preguntas, nos quedaríamos aquí y el día jueves terminaríamos. Dudas, preguntas, comentarios. Si Diego levantó la mano. Ligda, gracias. Con una consulta, ¿hasta dónde lo que veamos el siguiente día de clases entra el examen? Hasta ahí va a ser el examen, exactamente. Hasta ahí. Muy bien. Ligda, fíjese que tenía una duda. Bueno, no duda, bueno, sí alguito. En relación a la ley del Banco de Guatemala, a mí me llamó la atención porque ahí dice que las ganancias que puedan obtener en el año fiscal, de diciembre a diciembre, eso lo integran al presupuesto nacional. ¿Sí? Y lo que quede en negativo lo ponen para el siguiente periodo. Así es. Pero bajo las circunstancias que han estado pasando acá en Guatemala, pues dudo que haya tantos números negativos, más que todo por la actividad que hay. Pero lo que me llamó la atención es que si a pesar de que es una fuente de financiamiento del nuevo presupuesto, ¿por qué tanta necesidad o sea, se entiende, bueno, tanta necesidad de pedir dinero prestado? Pero ahorita no hay ningún trámite, ahorita no se ha hecho ningún trámite en cuanto a ningún préstamo. Intenciones han habido, pero no se ha celebrado ningún contrato. Si usted mira, después de tantos años, la Superintendencia de Administración Tributaria rebasó la meta. Hace unos días ya el superintendente lo dejaron otra vez. O sea, la actividad no está restringida. Últimamente no tenemos ninguna intenciones de hacer contratos, se han tenido, pero no se han hecho. Sí, porque por el otro extremo reciben comisión los que colocan los préstamos, pero sí, de cierta forma me indignó, pues, porque sí hay fuentes de financiamiento locales, sin necesidad de meter bonos del tesoro. Claro, si quienes estamos pagando los impuestos somos nosotros. Sí. Y si usted se está dando cuenta, según declaraciones de la superintendencia, la recaudación se ha hecho sin ningún tipo de problema. Sí, por eso también me llamó la atención el hecho de la necesidad, bajo el término de la corrupción, estar pidiendo. Lo que pasa es que por eso le digo, no es solo dos figuras quienes hacen la corrupción, toda la plataforma administrativa. Ese empleado que se roba una engrapadora, 500 hojas, que agarra clip, eso es en detrimento del patrimonio del Estado. Sí. Si usted quiere, es un robo hormiga, pero es un robo. Así es. Yo comparto su pensamiento, Lidia. Bye. Gracias. Entonces nos quedaríamos ahí, continuaríamos el jueves ya para saber cuál va a ser el contenido del examen. Si no tienen más preguntas, pasen la mañana bien. Feliz día del cariño, que Dios los cuide. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, adiós. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciada. Se cuida. Feliz noche, Lic. Adiós. Gracias, licenciada. Feliz noche. Igualmente, un abrazo. Gracias, licenciada. Feliz noche. Adiós.